Este evento se trata de un seminario internacional del proceso de investigación FONIS-ANID, que tiene que ver con la guía de recomendaciones para programas ambulatorios intensivos que trabajan con mujeres que consumen drogas y alcohol y que están en procesos de embarazo o posparto o también en procesos de crianza. Esperamos al final de la jornada poder contar con muchos comentarios, mucho feedback, mucha opinión respecto a las recomendaciones que estamos compartiendo. El hecho de poder hacer este seminario también nos va a permitir enriquecer la guía de recomendaciones que ya estamos realizando, y eso a su vez nos va a permitir también que las personas, los equipos que ejecutan los programas puedan también generar algunos cambios, transformaciones, y eso beneficia sin duda a las mismas mujeres que son partícipes de estos programas y que finalmente son las que van a recibir esta atención con nuevas recomendaciones. Uno de los problemas, yo diría que más serios para poder abrir espacios de cambio a esta población y generar acceso a tratamiento es el estigma. Nosotros hemos ido avanzando hacia palabras que no hablen de adicción y que no hablen de adictos, sino de personas que tienen problemas asociados al consumo de sustancias. Puede sonar largo, pero efectivamente el lenguaje va creando estigmatizaciones y discriminaciones. Y además estamos utilizando hace ya algún tiempo no el concepto de rehabilitación. Rehabilitar significa reparar y habilitar, ¿ya? Pero el trastorno por consumo de sustancias es un trastorno crónico que te acompaña durante toda la vida. Por tanto, lo que tú requieres es recuperarte en distintos ámbitos y en distintos dominios de la vida. En el ámbito de la salud física o biológica, en el ámbito de lo psicológico y lo relacional con tu entorno, pero también en el ámbito social. La recuperación es un proceso de larga data que implica que la persona cambie, pero también hay una sociedad que cambia y que lo puede incluir o la puede incluir. El principio filosófico del Ubuntu es: yo soy si tú eres. Si tú no eres, me anulo a mí misma, yo no te puedo matar. Si yo soy si tú eres, no puedo aniquilarte, porque si te aniquilo, aniquilo la posibilidad de mi experiencia. Ese es en el principio Ubuntu. Hay principios amerindios que no hablan del yo egoico, de la modernidad, sino que hablan del nosotros. Entonces yo no me puedo constituir desde un yo único, autónomo, independiente. O sea, yo soy en la configuración de la interconexión del nosotros. Cuando hablamos de lo descolonial, casi siempre se piensa lo descolonial a partir de lo que sucedió hace 500 años. Entonces, de repente es muy difícil entender cómo esos patrones de dominación y esos criterios que se objetivan y que crean subjetividad tienen un continuum a lo largo de 500 años y se traducen y se actualizan hoy a partir de otro tipo de narrativas. La brecha de acceso a salud y poder acceder de forma oportuna a tratamiento, yo diría que es una de las más importantes respecto al sentimiento de culpa que tienen las mujeres, a la posibilidad del castigo como una opción real porque lo han vivido a través de la atención en salud. El debate descolonial son el conjunto de coordenadas que nos permite entender cómo se configuran esos patrones de dominación y cuáles son los criterios que dan sentido a los patrones de dominación que hace 500 años se establecieron. Entonces, un criterio de esa dominación es la violencia genocida, que hoy sigue permanente, por ejemplo, en la experiencia del genocidio en Palestina. Pero hay muchas otras formas de aniquilamiento que no pasan por el acto del asesinato. Y una forma de aniquilamiento es impedir que tú seas lo que eres y obligarte a ser lo que no eres. Y lo que vivimos las periferias excolonizadas es justo eso, o sea, vivimos el gran trauma de no poder ser lo que somos y de tener que y la vergüenza de ser lo que somos e intentar ser lo que no somos para ser reconocidos.
Si logramos identificar criterios de la dominación que definen patrones de esa dominación y que tienen una continuidad, podemos leer desde la perspectiva descolonial como coordenadas que nos permiten entender cómo operan los patrones actuales de la dominación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es uno de los problemas del criterio de dominación que se establece desde hace 500 años? Que hay un acto ontologizante. En el terreno de la ontología se construyen características, se construyen circunstancias como condiciones del ser. O sea, eres morena, entonces eres india, entonces eres pobre, entonces eres inferior, entonces eres subdesarrollada, y un conjunto de condicionamientos que están asociadas a una característica o a una condición. Y esa es la clave, porque esa es la trampa de la modernidad. Nos configura desde el acto del ser. Porque no es lo mismo que yo tenga una experiencia de consumo problemático de sustancias a que yo sea adicta. Entonces, ¿cómo se constituye la noción de esos sujetos que no entran dentro de la normativa del ser de la modernidad? Bueno, primero, si consumes problemáticamente algunas sustancias, pero además eres mujer, pero además eres pobre o de sectores populares, pero además eres, ¿ya ven cómo utilizamos incluso en el lenguaje? Eres pobre, no estás en condición de pobreza, sino eres pobre, ¿sí me explico? Pero además vives lógicas de violencia sistemática que están asociadas a estos patrones de dominación, pero al hacer el acto de que eso tú eres, el único lugar donde yo tengo para ubicar esas condiciones es en el acto de lo personal. Porque entonces el problema es que yo soy adicta y es un problema de mi yo y de mi ser. Si el problema tiene que ver con que se establecen criterios de política del aniquilamiento de la alteridad, o sea, la política de la muerte, entonces nuestra apuesta es por la vida, por la existencia, por el reconocimiento de las múltiples existencias. O sea, desde el momento en que nazco, ya soy. Hay ciertas gramáticas, ciertos lenguajes que no siempre son traducibles, ¿cierto?, al contexto de la práctica o de los equipos y asimismo los equipos. ¿Cómo hacemos esas traducciones entre contextos que justamente son distintos pero que en realidad quieren apuntar a un objetivo común que finalmente incida en este caso en las políticas públicas, ¿cierto?, y en las mujeres que se atienden en estos programas? Relevar que hayamos explicitado en la guía de recomendaciones la violencia como algo que está ahí a la base y en distintos niveles también. Hay que ver cómo se aborda y a quiénes les corresponde abordarlo. Generar un espacio que nos permita proponer que las personas de los equipos, las mujeres que participan de los programas puedan estar, depende mucho de los espacios de gestión y los espacios de administración. Nosotros tenemos que desarrollar herramientas, intervenciones eficaces para ir al territorio y llegar a las poblaciones que no vemos. O sea, sistemas de acercamiento a esas poblaciones que no las ves, que están invisibilizadas, ¿no? Eso es un tremendo desafío para nosotros. En los últimos años se está haciendo, nos estamos abriendo desde salud, pero también desde servicios sociales, políticas sociales, a incorporar las voces de las personas que tienen, digamos, las problemáticas que queremos representar, ¿ya? Las formas de hacerlo, sin embargo, todavía tienen brechas, ¿no? Y todavía nos falta para desarrollar metodologías, digamos, políticas que sean sensibles a estas particularidades. Y en ese sentido, lo que propone esta investigación resulta fundamental e innovador. Es una propuesta innovadora, generar recomendaciones clínicas, ¿sí?, abriendo la noción de experticia, ¿no?, no solamente a los expertos clínicos, académicos, a los equipos de salud, ¿no?, a los expertos en política pública, sino que incorporar o considerar experto en un tema también a la persona que vive el problema, que ha experimentado qué significa una trayectoria de búsqueda de ayuda, y no hay nadie que la conozca mejor que las personas que viven el problema.
de manera que en una recomendación clínica de qué hacer para abordarlo, es fundamental incorporar estas voces, ¿no? En la presentación se habla de los tomadores de decisiones, ¿no es cierto?, que están en un nivel quizás más general de esa intervención, pero están los equipos interventores que son quienes conocen la realidad de su territorio y que son quienes también logran reconocer cuáles son las intervenciones que sirven, pero eso no sirve de nada si es que no son las mismas usuarias quienes pueden proporcionar la opinión respecto a esa intervención que reciben de los equipos, si se sienten escuchadas, si se dio respuesta a los objetivos que ellas necesitaban trabajar, porque son ellas las que tienen que lograr opinar sobre su experiencia en estos programas de tratamiento y cuáles son las mejores propuestas que ellas pueden realizar. Esta guía es bien interesante porque lanza muchas pinceladas. Lo primero que dice es no se puede pensar la acción de estas políticas públicas sin reconocer la existencia, o sea, la cotidianidad y las trayectorias de las mujeres, que son las usuarias de los programas, ¿no? Por otro lado, mencionan el tema de las violencias, de cómo las violencias estructurales, constituidas desde hace 500 años, estructuran también el lugar de esas existencias y de esas experiencias. Lo tercero que me parece relevante es que en esta guía se entiende muy bien que no estamos hablando del acto de la ontología política de la dominación, es decir, ellas no asumen que las mujeres en embarazo o posparto que tienen consumo problemático de drogas sean adictas. O sea, no es un problema de que sean, es un problema de que hay prácticas que están conformadas a partir de contextos y a partir de realidades donde atraviesan múltiples vulnerabilidades y la violencia es una de ellas. La guía incluye algunas recomendaciones que son centrales, ¿ya? Enfatizaría, por ejemplo, la creación de espacios seguros, ¿ya? Respetuosos, libres de juicios y de prejuicios para atender las necesidades de estas mujeres. Otra que me parece muy importante es la consideración de la integralidad del problema, y eso quiere decir que los problemas por abuso de sustancias no se restringen solo a problemas psicológicos, psiquiátricos o clínicos, ¿ya? No se solucionan, por lo tanto, solo en un box, sino que los elementos que determinan, digamos, que una persona haga abuso, pero al mismo tiempo las consecuencias del abuso de sustancias, en general tienen que ver con cuestiones que van mucho más allá de las problemáticas de salud exclusivamente. Una persona, una mujer en este caso, que consume sustancias, también está en situación de pobreza, también está en situación de exclusión, o sea, interseccionan en ellas varias vulnerabilidades, no solo una. Como interseccionan en ellas varias vulnerabilidades, se requiere una intervención de varios sectores, ¿ya? El aparato del Estado está distribuido en ministerios. Esos ministerios tienen que articularse y no solo coordinarse. ¿Qué significa coordinarse? Nos juntamos y sabemos lo que hacemos, pero otra cosa es articularse. Articularse significa que lo que yo hago, no solo sé yo lo que tú haces, sino que juntos vamos caminando en beneficio, digamos, de esa persona. Eso cuesta mucho más, y cuesta mucho más por cómo está la estructura del aparato del Estado, que está separada, digamos, y eso de pronto dificulta la articulación, pero creo que es un desafío imprescindible. Me parece que el trabajo que logran aterrizar es un muy buen ejemplo de cómo traer la mirada descolonial, la mirada o la perspectiva del enfoque de género, de lo transgeneracional, de lo intercultural, para pensar una realidad muy concreta que además pues tiene que pensar en términos de políticas públicas y de recomendaciones. Hay recomendaciones que tienen el nivel de lo inmediato, porque tiene que ver con la relación directa entre las mujeres y las integrantes de los equipos, y eso muchas veces es más fácil operarlo, ¿no? Pero hay dimensiones estructurales que implican transformaciones de largo aliento, ¿no? Y entonces ahí es mucho más complejo, porque entonces tendríamos que pensar incluso en términos de qué tipo de Estado queremos, tenemos y desde dónde podemos hacer con este formato de Estado que se ha construido en los últimos 200 años en nuestra América, ¿no? Entonces, o sea, como que yo creo que las implicaciones de las recomendaciones tienen esos múltiples niveles, y tienen múltiples niveles porque las compañeras de la equipa han entendido muy bien que la realidad tiene muchas capas.
Una guía de recomendaciones, tal y como las autoras lo plantean varias veces en el texto, no es un manual, no es un protocolo, ¿ya? Y no pretende estandarizar, ¿no? Sino que cada equipo las considere y las sitúe en su contexto, y desde ese lugar yo estoy segura que este documento va a ser aportador y orientador para los equipos implementadores, ¿no? Es un insumo que viene a nutrir la práctica de los equipos, entendiendo también que los documentos nunca pueden ser tan detallados porque la realidad a nivel nacional, este es un equipo que está presente en todo el territorio nacional, es muy distinta. O sea, como la realidad que existe en Quellón no es lo mismo que acá en Santiago ni lo que ocurre en el norte. Por tanto, uno puede dar ciertas directrices, pero son los mismos equipos los que tienen que ir desarrollando su trabajo. Y sí creo que lo que falta es que los equipos puedan tener ejemplos concretos de cómo materializar esta información a través de ejemplos concretos, de estrategias, de, no sé, se les puede proporcionar también documentos a modo de ejemplo para que ellos construyan sus propios protocolos, sus propios respaldos sobre cómo llevan a cabo su práctica clínica. Y me parece que todas estas, como decía, todas las recomendaciones que están acá presentes nutren ese trabajo y creo que va a ser bienvenido por todos quienes trabajan con esta población. Eso. Felicitar al equipo, a los organizadores, además por esta conferencia, y felicitarlos por todo el logro, porque ha sido un trabajo que ha ido de menos a más y además ha querido compartir estas buenas prácticas con sistematización, con evidencia, que es algo que, como digo, nos hace mucha falta y es un gran aporte. Este documento contiene justamente recomendaciones concretas, prácticas, realistas, situadas, que es lo que uno espera, ¿no? Yo veo que está bastante cerca de ser un instrumento aplicable. Una guía de este tipo en general representa un gran avance porque construye evidencia científica que está situada desde Chile. Han participado equipos de salud en ella, por lo tanto seguramente su información es muy admisible por los equipos, aplican los equipos de manera real y concreta. Nosotros tenemos que hacer también un proceso de revisión de esta propuesta con los servicios de salud, digamos, para también dotarla de algunas características que permitan utilizarla y luego difundirla ampliamente, digamos, a través de seminarios, capacitaciones, ¿no? Formación de los equipos, que es un poco también parte de lo que propone la guía. Es muy factible su realización, entendiendo que acá cada equipo tiene una realidad distinta. Por tanto, las orientaciones que se entregan son orientaciones generales que están enfocadas en un trato digno básicamente hacia estas mujeres que requieren tratamiento. Entonces, desde ahí la idea es que los equipos puedan entender que precisamente este es un documento general que los invita a ellos y a ellas a poder desarrollar su propio trabajo y poder levantar desde la realidad particular de cada territorio cuáles son las estrategias que más les sirven. Creo que sirve para todos los equipos, no solo para aquellos que atienden mujeres, ¿no? Sino para equipos que atienden hombres, para equipos que atienden al colectivo LGBTIQ+, etcétera, ¿no? Porque es una guía que sistematiza las necesidades principales de los equipos y de las personas a intervenir, en este caso mujeres. Existen otros horizontes de sentido que están situados en esas otredades negadas, como la amerindia, la de origen africano, que nos plantean el principio del reconocimiento de la existencia y de la defensa de las múltiples existencias como principios para empezar a pensarnos en nuestras estructuras políticas, en nuestras políticas públicas, en nuestro método educativo, en nuestra cotidianidad, en nuestro sentido común. Tendría que ser sentido común que sea inaceptable que asesinen al pueblo palestino. Eso tendría que ser parte de nuestro sentido común. Y no el sentido común de que yo soy poderoso a partir del aniquilamiento de esa alteridad. Entonces te pisoteo para que yo pueda ratificar mi sentido de poder, ¿no? Entonces, bueno, creo que el desafío es justamente cambiar el sentido común. Que sea el sentido común que sea la posibilidad de las existencias, de las múltiples existencias, ¿no?